Hoy estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a Javier García Romero, periodista, subdirector de La Trinchera de Llamas de Es Radio y autor de Lo que no se ve en la radio. Gracias por estar aquí, Javi. Muchísimas gracias a ti, Fernanda. Bienvenido a Da Voz a Todos. Pero en primero quiero preguntarte quién es Javier García, fuera del periodismo y de la radio. ¿Quién es Javier García? Bueno, pues fuera del periodismo, a ver, yo soy una persona normal y corriente que nos conocimos, además tú y yo, en el curso de periodismo taurino, hace ya unos años, en 2021, que hizo David Casas en las ventas. A partir de ahí empezamos a entablar amistad y por eso estamos aquí hoy. Pero bueno, pues yo, un chico normal de letras, siempre lo he dicho, que me gustan más las letras que los números, que se me dan bastante mal. Soy todavía de los que hacer a veces sumas las tengo que hacer con los dedos, de esto así, o sea que imagínate, en ese nivel estamos. Pero bueno, las letras siempre ha sido una pasión y el periodismo y contar historias, comunicar. A raíz de ahí, pues bueno, hice la carrera de periodismo, esto fue antes del curso de periodismo taurino, antes de conocernos. Hice la carrera de periodismo y luego un máster en radio. Y bueno, poco a poco pues fui trabajando en algunos medios de comunicación hasta consolidarme en Libertad Digital y en Es Radio, que es donde estoy ahora mismo. Y bueno, pues me dio por escribir mi primer libro, Lo que no se ve en la radio, pues bueno, recopilando un poco de anécdotas y de experiencias del mundillo, ¿no? De todo esto de la radio y de las experiencias que yo he ido viviendo poco a poco. Y ya está, es eso yo más o menos. Más o menos. Pero en realidad, ¿qué te llevó al periodismo, o sea, a esta área profesional? ¿Qué me llevó? Sí. Bueno, de siempre me ha gustado comunicar, es decir, contar historias. Yo siempre digo, y es verdad, en el libro lo cuento porque es un recorrido, este libro, un poco mitad experiencia personal, es decir, mitad memoria y mitad manual de oficio, ¿no? Mezclamos un poco lo que es, pues bueno, lo que no se ve en la radio, pero también con las bases sólidas que da la carrera y la formación. Entonces, bueno, yo lo cuento aquí, una de las anécdotas, que es una pequeña travesura, podría decir yo, que es cuando era muy pequeño, pues quedaba con un amigo antes de ir al colegio, pues a lo mejor, no sé, con 9, 10 años, y nos poníamos, por ejemplo, a llamar a teléfonos fijos, poníamos una sintonía de cadena dial, me acuerdo, y decíamos que estábamos en directo en un concurso, les hacíamos unas preguntas y si acertaban les decíamos que les dábamos una cantidad de dinero. Entonces, esto siendo muy pequeño, fíjate la travesura. ¿Qué pasó? Que se quedaban registrados los teléfonos en los fijos antes de cuando llamabas y luego algunos llamaban por las tardes a reclamar su premio a mi casa. Entonces, claro, lo cogían mis padres y tú imagínate la bronca que me pudo caer luego. Pero bueno, pues de ahí viene, desde muy pequeño me gustaba la comunicación y ya me gustaba la radio, desde las pequeñas travesuras. Os recuerdo el programa este de las cajas de Allá Tú, si lo conoces, este que van levantando cajas, que presenta Jesús Vázquez y hay dinero dentro y tal. Pues me acuerdo de pequeño poner números en folios y jugar en el suelo a presentar ese programa y a ir levantando los folios y ver el dinero que había, en fin. Desde muy pequeño Muchas siempre cosas. me ha gustado, ¿no? Es verdad. Antes de nos adentrarnos dentro del libro, o sea, en realidad, ¿cómo comenzó tu trayectoria en la comunicación, en el mundo de la radio? Un poco, cuéntame un poco tu recorrido de ese proceso. Bueno, ¿en Es Radio o en otras emisoras también? En otras emisoras, ¿cómo empezó tu recorrido? O sea, dentro de la radio, dentro de la comunicación en general, radio, hasta que llegaste a la Es Radio, ¿verdad? Sí, bueno, como hice el máster de la cadena COPE, luego tiene una serie de prácticas durante un año y ahí es cuando ya entré, después del máster, a trabajar lo que es ya en el medio, en el oficio, en la cadena COPE, en este caso en el programa de Carlos Herrera, haciendo labores de producción. También por la mañana estaba, o sea, producción por la tarde, porque el programa de Herrera en COPE es un programa que trabaja las 24 horas del día. Esto no lo hace ningún programa en radio, es el único, que hay gente trabajando a las 24 horas del día para Carlos Herrera. O sea, es tremendo, ¿no? Hay 3 turnos, el de mañana, tarde y noche. Bueno, pues estuve 3 meses de verano por la mañana con Agustín Bravo, que sustituía a Carlos Herrera, y ya por la tarde haciendo la producción durante el año, desde octubre hasta el verano siguiente, haciendo la producción de la tarde. Luego, después de ahí, pues estuve en otros medios de comunicación, en 13, que también pertenece a COPE, y en fin. Y la historia más emocionante es cómo entré en Es Radio gracias al prologuista del libro y a Elia Rodríguez. Que ya llegaremos a esa parte. Ya llegaremos, no la voy a desvelar todavía, pero bueno, gracias a David Casas y hacer el curso de periodismo taurino, pues me recomendaron para entrar en Es Radio, en la emisora en la que estoy a día de hoy. Pero bueno, pues a través de las prácticas empecé entrando, ¿no? Como mucha gente en el oficio, ¿no? Hay que hacer prácticas, creo que es importante. También estuve en Intereconomía haciendo prácticas
y bueno, tienes que ir formándote poco a poco y aprendiendo, pero no es lo único que he hecho, también he trabajado en un de renting de coches en una empresa, ¿Qué vendiendo tal ahí la coches. experiencia? O sea, en Bien, o términos de sea, comunicación, ¿cómo lo claro, ves? ¿Qué has aprendido bien, ahí? pues lo veo bien, porque llevaba el tema de canal de YouTube, de presentar, de comunicar, siempre relacionado con comunicar, ¿no? Las redes sociales, community manager también. Bueno, todo al final, aunque son cosas diferentes, una cosa es la radio, otra cosa es tal, en un call center, en Legalitas, vendiendo seguros jurídicos, que también lo explico en el libro, todo, como ves, tiene algo en común, ¿no? Y es que a través de tu palabra, a través de lo que tú dices y cómo lo dices, tienes que conseguir vender o vender, en este caso, en Legalitas, pues servicios jurídicos, en lo de los coches, pues que te compren los vehículos, los coches, o en la radio vender tu voz y lo que estás contando. Tienes que conseguir vendérselo al oyente, al espectador, ¿no? Entonces, todo está relacionado con la comunicación. Y bueno, pues a eso me he dedicado y me estoy dedicando. Espero que dure muchos años más. Y siempre digo que tengo la suerte, ¿no, Fernanda, de, bueno, pues poder dedicarte a lo que uno ha estudiado, que hoy en día no es fácil, que uno pueda decir, oye, pues yo estoy haciendo lo que he estudiado. Pues yo tengo la suerte de que toquemos madera de momento, pues lo puedo decir porque ahí sigo. Ahí sigues. Para ti es importante, ¿tú crees que es fundamental a los días de hoy saber comunicar, saber expresarnos a todos los niveles? Fundamental. En todos los trabajos, en todas las empresas, en todos los niveles, me da igual, o sea, es que me da igual, me puedo inventar algo. Aquí, por ejemplo, pasan ahora mismo unos chicos en bicicleta, imagínate que el que va el primero en la bici es el dueño de la empresa y los demás son gente que les han contratado para hacer una experiencia, un viaje en bici. Bueno, pues ese señor que va el primero tendrá que saber comunicar en muchos aspectos. Primero, para conseguir traer clientes a su empresa, es decir, tendrá que tener una buena página web, tendrá que tener una buena comunicación escrita en la página, tendrá que, bueno, intentar vender, ¿no? A través de la palabra, la oratoria, en este caso escrita, etcétera. Y luego, cuando llame la gente también, ¿no? Cuando te llaman para reservar el servicio, tienes que convencerles y persuadirles a través de la palabra. Y luego también, en la propia experiencia, vas en la bicicleta y tienes que comunicar y explicar y saber explicar qué es cada monumento, qué es tal, y saber contarlo de una manera clara y concisa para que los clientes se enteren, estén satisfechos, lo recomienden y tu empresa siga funcionando. Un ejemplo que me acabo de inventar viendo pasar por aquí a unos en bici. Claro. Todas las empresas necesitan tener gente que comunique o periodistas, ya sea para realizar su página web o ya sea para captar clientes y para vender su producto. Y su producto. Llegamos finalmente a tu libro, que es este. O sea, lo que no se ve en la radio. Eso es. Cómo funciona el oficio. Exactamente. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Cuéntame. Bueno, ya desvelaste un poquito ahí al inicio, sí, contando un poquito tu historia, pero un poquito más profundo, cómo ha surgido la idea para hacer este libro. Bueno, al final, pues son muchos años, en radio solamente llevo 5, pero son muchos años haciendo, como ves, desde pequeñito, que me gustaba la comunicación, aprendiendo de grandes profesionales y sigo aprendiendo, ¿no? Soy como una esponja que cuando se rodea de un gran profesional, como David Casas, por ejemplo, pues intento siempre absorber lo máximo posible, aprender lo máximo posible, porque cuando te rodeas de gente buena y copias cosas, ¿no? Yo creo que no estamos hablando de plagiar, ¿no? Pero sí de copiar cosas de, si tú tienes a 20 buenos periodistas, o malos, sacar incluso, cada uno, claro, cada cosita de ir copiando de cada uno lo que te va gustando y luego ir viendo, o mira, pues de este no me gusta hacer esto, lo hace mal, no me gusta, pues no lo voy a hacer, pero de este me gusta como lo hace así, y este también me gusta. Y al final copias un poco de todos y formas tu propia personalidad, ¿vale? Y al final acabas, pues bueno, si copias a los mejores, serás el mejor, ¿no? Es decir, si copias a Messi y juegas como Messi, pues vas a ser un Messi 2, vamos, pues hacer lo mismo que hace él. Bueno, pues en el periodismo igual, ¿no? No se trata de plagiar, pero sí de coger las cosas buenas que hacen los demás y luego adaptarlo a tu propia forma. Entonces, con la experiencia, pues he ido aprendiendo cosillas y es lo que quería transmitir aquí, ¿no? Sobre todo muchas experiencias, anécdotas, ¿qué no se ve detrás de la radio? Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué no se ve? ¿Qué nos puedes contar de la gente? O sea, yo sí más o menos sé lo que no se ve en la radio porque ya pasé por una experiencia. Tú tienes ya experiencias de comunicación. Pero quiero que tú nos cuentes y a la gente que nos va a ver, que realmente qué historias que pasa en una redacción, en todo, o sea, que está por detrás de simplemente un aparato que nosotros en casa le pulsamos, ¿no? Sí. Y que escuchamos la voz del otro lado. Y que parece todo muy fácil, parece que todo fluye muy fácil, pero detrás ocurren muchas cosas.
desde una preparación tremenda, desde, pues imagínate que sucede una catástrofe como la de Adamuz, por ejemplo, que se desarrolla en el libro, que sucede de un día para otro, una tarde de un domingo, y el lunes de madrugada yo me presento en Adamuz. Pues bueno, para poder hacer las conexiones y entrar en todos los programas, tal y como hicimos, ¿no? En el radio, porque fui hasta allí, hasta el lugar cero de la tragedia, ¿no? Pues bueno, eso requiere pues levantarse a las 3 de la mañana, requiere tomar una decisión que es la de ir hasta allí, en mi día libre, por cierto. Requiere pues saber irte mentalizando y preparando e intentar saber qué es lo que ha ocurrido y saber el lugar en el que tienes que ir, en el que tienes que estar, y luego empezar a contar la información y luego entrar en directo en todos los programas, que eso es lo que hice. Es un trabajo complejo porque tienes que hacer mucho, el estrés está ahí, tienes que saber a quién entrevistar, sobre todo juegas también con el respeto a las víctimas, es decir, hay una línea muy fina que no tienes que cruzar entre el sensacionalismo y la información, ¿no? Porque estamos hablando de una tragedia. Y se explica cómo, con mi experiencia, pues cómo se cuentan o cómo se debería de contar una tragedia, pues con el respeto a las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y contando lo que se ve, es lo que intenté transmitir en esos reportajes y en esas entrevistas, contar lo que yo estaba viendo, que el oyente no lo ve en ese caso. Pero como ves, hay mucho trabajo, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo de la detención de Nicolás Maduro, ¿no? El dictador de Venezuela. Sí. Pues bueno, esto también sucedió de un día para otro. Nuestro programa en La Trinchera Llamas es sábados y domingos, y esto creo que fue un sábado. Es decir, el domingo ya teníamos que hacer esto. Tuvimos que tirar toda la preparación del programa, todo lo que es la escaleta, el guión, porque ya no tenía sentido. Ha ocurrido un hecho tremendamente importante en el mundo, por lo tanto, tiramos toda la información que teníamos y tenemos en un tiempo muy limitado, en la tarde del sábado, que preparar un programa especial para mañana, a primera hora. Y tenemos que pues contactar con venezolanos, llamarles, grabarles, porque hay horas de diferencia y por lo tanto que entren a las 8 de la mañana en directo iba a ser complicado, porque allí pueden ser la 1 de la mañana, entonces es difícil. Grabar las entrevistas a última hora de la tarde del sábado para que no caduquen, no estén desfasadas en el tiempo. Gestionar todo eso, prepararlas, hacerlas, grabarlas, contactar con los tertulianos que van a entrar, estudiarte bien el tema de lo que ha pasado, en fin, todo esto a contrarreloj, con un equipo de profesionales detrás, para que al día siguiente a las 8 de la mañana, como tú bien dices, pongas la radio y parece que suena todo perfecto. Bueno, pues detrás ha habido un trabajo tremendo y ha habido que tomar muchas decisiones de cómo vamos a hacer esto, a quién vamos a entrevistar, qué estructura vamos a seguir, vamos a categorizarlo como programa especial o no, qué vamos a hacer, vamos a meter algo de lo que teníamos o no, muchas decisiones, ¿no? Bueno, esto es lo que no se ve en la radio. En la radio hay, como en todos los trabajos, broncas, hay de todo, ¿no? Pero el periodista pues tiene que estar preparado para todo lo que pueda ocurrir en antena y la preparación también es muy importante para luego poder resolver todo esto en tiempo récord, ¿no? En tiempo récord. Hasta el momento, ¿cuál fue la historia, la experiencia que más te marcó mientras escribías este libro? O sea, algo de travesuras. Bueno, no, hay anécdotas duras, por ejemplo, la de Adamuz es una historia dura, es una historia que me marcó porque pues es una cosa compleja, ya lo sabemos todos, hablamos de 46 muertos, de una tragedia, la primera gran tragedia en España, ¿no? De la alta velocidad, y por lo tanto es un hecho histórico y que, según hemos podido ver a través de las investigaciones, pues todo hemos visto cómo ha sido un error y culpa completa del gobierno por no mantener el estado de las vías en un estado oportuno. Por lo tanto, es un accidente que se podía haber evitado y es una negligencia, o pienso yo que es una negligencia del gobierno de España. Es mi opinión personal, ¿no? Veremos a ver cómo evoluciona a nivel judicial, pero a priori pues todos los informes apuntan a eso, ¿no? Entonces hay que informar de esto y es una tragedia muy dura y me impactó mucho. Luego también hay un capítulo dedicado a Elia Rodríguez. Y entonces, te iba también a preguntar, también es muy emotivo. Sí, que este libro tiene tiene una particularidad muy emotiva, ¿no? Porque Elia fue una persona muy importante en tu carrera. Pues, ¿qué significó ella para ti? O sea, si nos puedes comentar un poquito, hablar de ella. Y yo la conocí, o sea, sí, nos dio clase, es verdad. Para ti, pero yo creo que para ti te marcó más profundamente, o sea, en ese sentido, porque también ella hizo parte de tu recorrido, o sea, de tu carrera. ¿Puedes desvelarnos un poquito más, por favor? Sí, bueno, yo la conocí igual que tú, ¿no? En clase de radio que nos daba, ¿no? En el
curso de periodismo taurino. La verdad que desde el principio se la veía una gran profesional, muy Sí. simpática también, y luego, bueno, pues que contara conmigo para sustituir a otra trabajadora que estaba de baja en su programa, la productora, pues la verdad que no me lo esperaba y fue gracias a David Casas y a Elia. Y luego trabajando con Elia, pues una gran profesional. Yo solamente pude compartir con ella 2 meses y medio, prácticamente, porque claro, ella murió en 2021 en septiembre y yo entré en julio en el radio, o sea que muy poco tiempo, pero bueno, confío en mí, sobre todo, me quedo con eso, confío en mí, porque yo me acuerdo que le dije, oye, pero no me has pedido ni currículum ni nada de nada, ¿no? Le digo, ¿por qué? Me dice, no, si vienes de parte de David Casas, yo ya me fío y tal. O sea que entré a trabajar en la empresa en la que estoy hoy en día, lo cuento en el libro, sin currículum, sin aportar ningún... Yo podía haber dicho que era aquí, yo qué sé, y podría ser mentira perfectamente, hombre. Pero bueno, lo que dije era verdad, ¿no? La cuestión es que pues no me pidió el currículum, ¿no? Para que veas cómo era Elia, ¿no? Sí. Que confió en mí desde el primer momento, mi objetivo era no fallarla y bueno, yo creo que no la fallé, hice todo lo posible para cumplir con lo que se me había mandado, que era la producción del fin de semana, acompañarla, tuvimos muy buenos momentos juntos, incluso habíamos dicho de ir juntos algún día a la Plaza de Toros de las Ventas, a ver una corrida de toros juntos, algo que no se pudo, no pudo completarse porque ocurrió este terrible accidente y bueno, siempre tendré un buen recuerdo de ella. También recuerdo cómo escribía los libros, cómo para hacer las entrevistas hacía un montón de anotaciones, era tremendo cómo preparaba las entrevistas y bueno, pues también recuerdo también una pequeña bronca que nos echó ese verano, porque no teníamos preparados los temas, mi compañera y yo, para el programa, y dijo, joder, no habéis sacado temas, no habéis buscado temas, y nos enfadó un poco ahí con nosotros por no encontrar temas, pero es que el día anterior había estado en los toros de Cuenca, me acuerdo, entonces claro, no podía sacar temas porque estuve en los toros, y bueno, y al día siguiente nos regañó un poco, ¿no? Pero Sí. bueno, siempre ha sido una gran profesional, siempre tengo muy buenos recuerdos hacia ella y bueno, el libro va dedicado a ella, le dedico un capítulo entero, cuento cómo la conocí, cómo fue la llamada que me hizo para contratarme en ES Radio y cómo me enteré de su fallecimiento, cómo me enteré esa mañana del 7 de septiembre de 2021, que por cierto este año se van a cumplir ya 5 años de su muerte. El prólogo lo escribió David Casas. ¿Por qué elegiste a David para escribir el prólogo? Cuéntanos. Bueno, tiene mucho que ver en esta historia, ¿no? O sea, David Casas era el director es el director del curso, es el que me recomienda a Elia. Elia pide a David un periodista para su programa, David me recomienda a mí y gracias a ellos dos estoy. Por lo tanto, un capítulo entero tiene que estar dedicado a Elia y el libro dedicado a mi familia, por supuesto, y a Elia, y el prólogo, pues ¿quién lo va a escribir si no es un periodista? Si no es un periodista radiofónico, taurino, que nos gustan los toros, ¿verdad? Y relacionado con mi trabajo actual, que gracias a él y gracias a Elia entré. Por lo tanto, era la persona perfecta e idónea para escribir este prólogo y en cuanto se lo dije estuvo encantado de escribirlo. Siempre me ha dicho que soy su alumno estrella, dice. Así que, pues bueno, le dije, pues venga, escríbeme si quieres, por favor, el prólogo, me haces un favor increíble. Además, yo le admiro mucho a David Casas, es un auténtico crack, de siempre le he admirado. Dice aquí en el prólogo que él me conocía en 2021, claro, pero yo ya le conocía de tiempo atrás, ¿no? Claro, de haberle visto en la tele, de verle con el micrófono en el Canal Plus, ¿no? En Canal Plus Toros, y siempre ha sido para mí un referente, ¿no? Entonces, que me haya podido escribir el prólogo es un auténtico lujo como periodista y como persona, que sea él, ¿no? La radio, sí. para ti, ¿es la magia? Hombre, la radio tiene mucha magia, pero hay que saber hacerla, también te digo. Ahora no todo vale, que hay gente que se pone a hablar, y hablar con un micrófono no es hacer radio. Entonces también se necesita una preparación que siempre defiendo y defenderé, a excepción de las personas con talento, que para mí solamente una persona tiene talento que haya visto y haya dicho esta persona tiene talento y está en el libro, Una persona tiene talento, ¿quién será? No es ningún periodista actual. Te voy a hacer la pregunta de otra manera, que es, ¿la magia que ves en la radio es la misma que pusiste en tu libro? Bueno, sí, magia, ya digo, sí, la radio tiene magia, tiene algo. La radio es el medio de comunicación, fíjate tú, Fernanda, más creíble antes, perdón, de la televisión, incluso antes, bueno, de la televisión por supuesto, porque la televisión hoy en día, como pongamos ciertos canales, no es que no sean creíbles, es que cuentan literalmente mentiras, como ahora estoy pensando en Televisión Española, que es completamente una pena, ¿no? Que
que transmitan tanta mentira y tanta falsedad. Yo me quedo sorprendido, no sé si la gente se lo creerá, pero sí, entiendo que la gente que no tenga una formación tal, pues se creerán las mentiras que cuenta Televisión Española. Pero tú vives Pero la bueno, magia de la radio, lo mismo que has vivido, o sea, no sé si me estoy explicando bien o expresando bien, que es la magia que tú sientes en la radio es la misma que has sentido a escribir este libro. sí, el entusiasmo te refieres, las ganas. Vale, llamemos entusiasmo. A mí me gusta más la palabra Sí, magia magia. porque es Sí, sí, por diferente. O supuesto, sea, ¿no? Al hablar de radio se te sí, ponen los pelos de punta, ¿no? Si a eso te esto. refieres con magia, sí, por supuesto. Y ya digo, y tiene magia porque, lo decía, ¿no? Porque es el medio más creíble, además, por encima de la tele, por encima de la prensa, la radio es el medio de comunicación más creíble. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad tremenda los periodistas. Los periodistas de todos los medios, pero de la radio, como es el medio más creíble, Principalmente. pues más todavía, porque nosotros podemos cambiar el mundo. Nosotros tenemos aquí decisiones, el periodista tiene la capacidad de cambiar el mundo, la capacidad de que salga un gobierno adelante o no, porque nosotros vamos a dar la información a la gente, nosotros vamos a tal, y la gente se va a crear las opiniones gracias a la información que nosotros le demos y van a tomar decisiones, como es ir a votar, dependiendo de las cosas que vean en los medios de comunicación. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de sacar buena información y de contar las cosas bien para que la gente esté bien informada y a través de la libertad pues vayan libremente a ejercer su derecho al voto y cambiar el rumbo de este país. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es fundamental y eso es magia y eso se transmite, esa emoción se transmite cuando se trabaja y por supuesto también a la hora de escribir el libro, que también es un punto muy de mucha responsabilidad. ¿Qué cambiarías en el mundo? ¿Qué cambiaría en el mundo? Bueno, el gobierno de España, lo primero, posiblemente. Yo creo que en España, que más que un gobierno es una dictadura lo que estamos viendo actualmente con el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Entonces, bueno, yo con que se vaya este gobierno y venga otro, no voy a decir ni el Partido Popular, ni Vox, ni Sumar, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni ningún partido de estos, ni se acabó la fiesta, porque yo siempre lo digo, la política creo que es otra cosa. Creo que la política es estar al servicio de la ciudadanía y hacer la vida de los ciudadanos mucho más fácil, cosa que ningún partido a día de hoy creo que está haciendo, ninguno. Por lo tanto, lo primero sería echar a estos que lo están haciendo tan mal y nos están robando tremendamente y luego pues poner a alguien que realmente vaya a luchar por los ciudadanos y consigamos más libertades, más justicia en este país y bueno, a partir de ahí hablo de España porque es lo que nos pilla más cerca y que tengamos un gobierno que ya digo, que vele por nuestros derechos, por que se cumplan, porque haya garantía y por una sociedad más libre y más justa, porque que no se equivoque la audiencia con este gobierno que tenemos, ya digo, es que yo me niego a llamarlo gobierno, yo lo llamo dictadura porque tendría aquí ejemplos para 4 horas de podcast, de poner ejemplos concretos, si quieres otro día se puede hacer, de por qué el gobierno de Pedro Sánchez es una auténtica dictadura encubierta, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi sueño, quitar a este gobierno y poner a otro, no digo a ninguno, sino a alguien que realmente hiciera el trabajo de político, porque la política es algo muy diferente a lo que estamos viendo actualmente. La política es servir al ciudadano y no robar al ciudadano o mentir al ciudadano. Para terminarmos, si tuvieras que llamar a alguien, ¿a quién llamarías? ¿Y qué le dirías? Llamarle, Sí, pero en teléfono, por si teléfono. tuvieras que llamar a alguien, Ahora mismo, ahora mismo. pues a lo mejor llamaría a Cristiano Ronaldo. ¿Y qué le dirías a Cristiano Ronaldo? Pues le diría que le quiero hacer una entrevista. No sé, siempre me ha gustado el fútbol y la verdad que entrevistar a Cristiano Ronaldo considero que, fíjate, antes hablábamos del talento, en términos futbolísticos podemos decir que Messi tiene el talento, ¿no? Siempre se ha dicho esto, ¿no? Que Messi es una persona que ha nacido con talento, tiene talento para el fútbol, pero Cristiano Ronaldo no. Tiene disciplina. Tiene el trabajo, mucha disciplina, la disciplina y el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, podría ser una entrevista interesante para hablar del trabajo diario, ¿verdad? De la profesionalidad, del luchar, porque el talento, bueno, algunos que lo tienen y ya está, nacen con ello y ya está, como digo en el libro, en este caso Sonia Martínez, ya lo quiero desvelar, Sonia Martínez, la presentadora de televisión que falleció en el 94 terriblemente, pero fue una gran presentadora y que tenía talento a la hora de comunicar. Bueno, pues Messi tiene talento, Cristiano tiene disciplina y entrevistaría a Cristiano Ronaldo por el trabajo y por la disciplina y porque, claro, soy fan de Cristiano Ronaldo, ¿cómo no lo voy a ser siendo del
del Real Madrid, ¿no? A Cristiano Ronaldo y si pudiera también a Carlos Alsina, también me gustaría en términos periodísticos entrevistarle porque me parece, y hablo mucho de Carlos Alsina en este libro, porque me parece un gran referente de la comunicación, uno de los grandes comunicadores en activo actualmente y también enganchando con la disciplina, un trabajo extraordinario creo que hace y para mí es uno de los mejores periodistas radiofónicos que ha tenido y que tiene este país. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo y Alsina. Y Alsina, muy bien. Actualmente vivimos atrapados en la necesidad de sentir que este es el momento adecuado, pero la verdad es que ese momento no existe. Lo que sí existen son personas de corazón abierto, dispuestas a compartir su historia y a través de ella inspirar a otras. Si esta conversación inspira a alguien a dar ese paso, entonces já habrá valido a pena. Muito obrigada, até à próxima e não te esqueças, dá voz à tua voz.